Saludos, vamos a platicar ahora sobre el fenómeno extraterrestre. ¿Es posible que seamos visitados por seres de otros planetas? Si estudiamos las evidencias arqueológicas por todo el mundo, desde tiempos casi inmemoriales, podemos darnos cuenta de que hay bastante evidencia histórica que prueban que sí es posible que hayamos sido visitados por seres de otros planetas y probablemente en naves, lo que llamamos ahora naves espaciales. O sea, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico, material. La segunda cuestión ¿es posible que estos seres, que probablemente sean mucho más avanzados que la humanidad terrestre a nivel científico, tecnológico y quizá espiritual, puedan comunicarse con los seres humanos? Y también la respuesta es afirmativa. Ha habido demasiados testimonios ya desde el año de 1947 que el piloto Kenneth Arnold en Estados Unidos describió una serie de discos voladores o platillos voladores. De ahí comenzó todo este nuevo proceso de asomarnos a los cielos para percibir a estos visitantes. Y primero era visualmente, después a través de fotografías, luego a través de videos y hasta la fecha. O sea, todo lo que es la segunda mitad del siglo XX se dio el fenómeno ovni y en esta primera parte del siglo XXI todavía tenemos grandes avistamientos. Pero además de estos avistamientos, que podemos suponer que sean naves extraterrestres, hay las personas que han tenido contacto con los supuestos visitantes. Algunos a nivel telepático o mental y otros aparentemente a nivel físico. Y es lo que quiero platicar sobre estas posibilidades durante este video. Y voy a empezar también con algunas experiencias que he tenido la oportunidad de tener en relación a este tema y personas que yo he conocido también. Mi aproximación a este tema sucedió hace ya varios años, en 1976, precisamente un 12 de octubre, hoy es 12 de octubre y tocó la coincidencia de que en esa ocasión yo estaba en una reunión de oración y de meditación en un grupo al que asistía y me pasó un fenómeno muy extraño porque en esa noche me desconecté completamente de lo que estábamos haciendo, no recuerdo nada de lo que pasó hasta que ya dijeron eh, pónganse de pie porque ya se terminó esto, ¿no? Entonces yo pensé que me había dormido o que había estado distraído, pero en realidad no registraba absolutamente, no tenía ningún recuerdo en mi mente y nunca me había pasado esto, ya tenía tiempo asistiendo a ese lugar, unos 5 años, y nunca me había pasado este fenómeno de perderme totalmente en la reunión. Al día siguiente me encuentro con un amigo que también asistió y que tenía poco de estar asistiendo, pero desde que empezó a ir comenzó a tener visiones y a tener un despertamiento espiritual bastante notable. Y así es que yo le pregunté a él, oye, ¿qué viste anoche en la reunión? Y ya me empieza él a platicar lo que había visto. Y me describe una fuente de agua. Cuando él me está describiendo esta fuente de agua, sucede un fenómeno también que nunca había experimentado, que fue como si mi memoria se despertara en ese momento de lo que había vivido la noche anterior, que yo no lo había registrado conscientemente, y empiezo yo también a platicarle a él, oye, fíjate que me parece que yo también vi esto. Yo todavía no tenía las palabras adecuadas porque yo nunca había tenido estas experiencias de ver de manera psíquica y así es que no tenía la forma de explicarlo. No sabía si decir si lo había soñado o si lo había visto o si lo había percibido o lo había imaginado. Pero empiezo a platicar a mi amigo la descripción de lo que yo había percibido también como una fuente, pero la fuente que yo capté era toda blanca, pero un blanco luz. El agua también era como si fuera de luz y lo que aparecía el material de la fuente era también como
blanco luz. Y todo lo que estaba a su alrededor también era un blanco como cuando vemos una lámpara. Luego me platica mi amigo otra parte de su experiencia donde él ve una nave extraterrestre y eso nos llamó mucha atención porque las reuniones que ahí nosotros teníamos eran de tipo espiritual. Nunca se manejaba, nunca se mencionaba lo relacionado con los extraterrestres en esta fraternidad a la que estábamos asistiendo. Y de repente mi amigo me dice, él muy, de forma muy natural, fíjate que vio una nave y me la empieza a describir y como que había estado dentro de la nave. Entonces esto ya no es una visión. Una visión es cuando tú estás viendo como una película. Cuando tú ya estás dentro de la escena, después supe yo que se llamaba proyección de conciencia o se le puede llamar proyección de conciencia. Tampoco es un viaje astral, porque un viaje astral es tú sientes o te sientes como desdoblado del cuerpo físico y aquí tú estás como en el cuerpo físico y desde tu cuerpo físico estás percibiendo algo, pero al mismo tiempo proyectándote dentro de la escena. Por eso se le llama proyección de conciencia. Eso fue lo que mi amigo me estaba describiendo. Cuando él me describe su proyección de conciencia en una nave, una supuesta nave extraterrestre, nuevamente se me despierta mi memoria y resulta que yo le empiezo a platicar también lo que yo estaba recordando en ese momento, un día después de lo que había pasado, donde yo me veía en un campo y veía una nave como a 50 metros de altura flotando, una nave circular de color gris plateado con una especie de domo en la parte superior, bastante grande, y del centro de la nave un círculo se abrió y empezó a descender ese círculo como si tuviera unas paredes, como si fuera un elevador, pero como si las paredes fueran de pura luz. Y era el mismo blanco luz de la fuente que había visto yo antes. Baja ese círculo, el piso también era blanco luz, baja todo ese elemento hasta el suelo y siento yo la necesidad de subirme, camino hasta donde está ese círculo, tenía como 2 metros de diámetro aproximadamente y comienza a elevarse conmigo como si fuera un elevador. Y cuando va sucediendo esto, yo pregunto en mi mente, ¿qué tipo de tecnología utilizan para hacer esto? Y capto en mi mente un pensamiento diferente a mi pensamiento, como si me estuvieran respondiendo a alguien o algo, y me dicen algo así como energía electrostática. Eso es lo que recuerdo ahora. Total, sube esta plataforma, cierra la nave y yo quedo adentro en un espacio y siento como si me cayera como una energía o algo, ¿no? No sé exactamente para qué o cuál sería el sentido de eso, ¿no? Porque yo no estaba en cuerpo físico. Mi cuerpo físico, igual que mi amigo, estábamos sentados ahí en la reunión. Estábamos proyectados. Pero lo curioso y lo interesante es que los dos, al mismo tiempo, percibimos lo de la fuente y después los dos percibimos lo de la nave, una posible nave extraterrestre, y estuvimos adentro de la nave. Eso fue para mí y para mi amigo también una sorpresa, porque allí en el grupo, pues muchas personas tenían visiones, a veces este tipo de fenómenos donde ya se veían dentro de las escenas, pasaban ese tipo de situaciones a nivel mental o a nivel psíquico. Pero que dos personas tuvieran la misma experiencia, no lo habíamos, o al menos yo no estaba enterado de esto, que se podía. Y además de que en una reunión de tipo espiritual se presentara una nave, también para nosotros era nuevo, esta conexión, como que el fenómeno ovni era una cosa y lo espiritual era otra cosa, al menos hasta antes de ahí, eso es la idea que yo tenía, ¿no? Bueno, después de esa experiencia, que además también el otro punto fue lo de la mente, la conciencia, la memoria, que es posible que entonces podamos haber vivido una experiencia que no recordamos, pero sí la vivimos de alguna manera, quizás a nivel psíquico, y entonces quizá eso me explica a mí el por qué muchas personas que dicen haber tenido una experiencia con extraterrestres no se acuerdan de nada, pero cuando luego lo someten a una hipnosis regresiva comienzan a desbloquear todos esos recuerdos. Con esta experiencia que yo viví me abre el panorama de que es posible
este desbloqueo de la memoria a través, por ejemplo, en este caso, de la hipnosis regresiva. En este caso fue gracias a la plática con mi amigo y que, bueno, había sido una experiencia de alguna manera compartida, el que yo creo que me permitió ese desbloqueo. Pero no quedó ahí. Tanto mi amigo como yo seguimos teniendo experiencias luego, tanto recordar sueños relacionados también con extraterrestres, con visitantes de otros planetas, o como poder ir a otros planetas espiritualmente y ver las humanidades que allí los habitan. Esto se despertó tanto en mi amigo como en mí al mismo tiempo, cada uno por su cuenta, ¿no? En lo que a mí respecta, también, y creo que a mi amigo también le pasó, que no solamente eran en sueños, sino cuando entraba en meditación, podía percibir, o sea, como si se me hubiera despertado la clarividencia o la visión psíquica y podía ver muchos cuadros, no solamente de tipo espiritual, de vidas pasadas, sino también de este fenómeno, del fenómeno de la posibilidad de ser visitados por seres extraterrestres más avanzados que nosotros y cuya misión es ayudarnos a los seres humanos. No vienen a perjudicarnos, hasta donde yo lo entiendo y hasta donde muchos otros contactados en el mundo que han tenido experiencias mucho más fuertes y evidentes que la que yo pude haber tenido, la que yo he tenido, también lo atestiguan, coincidimos todas estas personas. De ahí nace una serie de, como les digo, recordar sueños con ese tema, en las meditaciones poder tener esa como clarividencia o visiones y sobre todo luego empecé a recibir mensajes ya telepáticos supuestamente provenientes de estos seres. Yo para entonces ya tenía esa capacidad de poder recibir mensajes de tipo mental o espiritual, pero lo nuevo para mí era de que eran provenientes como de extraterrestres y los anteriores eran de maestros espirituales o guías espirituales o bien de mi yo superior. Eso yo ya lo había tenido durante este proceso de unos 5 años antes de esta fecha. Pero después de esto empecé a tener este tipo de experiencias también. Voy a apoyarme un poco en algunos escritos para que no me falle la memoria. Esto lo narro en mi libro Camino a la Montaña, que está aquí en mi canal de YouTube como audiolibro, lo pueden escuchar, gratuito. Y si quieren la versión en papel, pues la pueden conseguir en amazon.com.mx. Ahí están todos mis libros. Y para los que les guste leer, porque pues tiene más información el libro escrito. Um, por ejemplo, una experiencia que narro por aquí, dice, en una meditación vi un lugar, unas ruinas, un hombre y una mujer. Yo salía como de un sótano, subiendo unas escaleras, y capté un nombre en mi mente, Alfa Orión, constelación de Orión. Cuando salí de la meditación, yo me pregunté, bueno, ¿qué era esto? ¿Qué era esta escena? ¿Por qué me sentí yo ahí como en un lugar? ¿Y por qué capté esas palabras? ¿Qué significan? Y las busqué y encontré lo siguiente. Lo busqué en un libro de astronomía y encontré que existe Alfa Orión, es un sol enorme conocido como Betelgeuse en la constelación de Orión. Esto me empezó a dar mucha inquietud porque me abría la posibilidad de que nosotros, los seres humanos, podemos recibir información que no sabemos, que no hemos leído, que no hemos escuchado antes. Y eso abre un panorama maravilloso del desarrollo o de las capacidades de nuestra propia mente para poder tener conocimientos, digamos, especiales que de otra manera sería muy difícil que lo pudiéramos recibir.
Voy a buscar otro pasaje. Este fue otra experiencia interesante, porque este fue en vigilia, la otra había sido en meditación, estaba yo en vigilia, plenamente despierto, no en un semitrance que a veces entra en la meditación o una concentración. Dice, yo estaba viendo el cielo estrellado una noche y de repente me capté en mi mente una palabra nueva para mí que nunca había escuchado ni había leído nunca, Aldebarán. Entonces me fui de ahí a buscarla en una enciclopedia y comprobé que existe una estrella con ese nombre en la constelación del Toro. Y eso también era nuevo. Y posteriormente, no sé si un día o dos después, en un sueño, eh, estaba yo con una persona que conozco, un amigo, y veíamos un mapa estelar, un mapa astronómico, y yo le preguntaba a mi amigo por la constelación del Toro o Tauro y por la estrella Aldebarán. Y mi amigo me la mostraba en el mapa y luego yo veía cómo se conectaban las estrellas formando la imagen de un toro. O sea, es la famosa constelación de Tauro. Y todo eso no lo sabía yo. No sabía yo. Y así como en un sueño, para todos los que han tenido sueños y que se acuerdan de sus sueños, saben que algunos son tan reales que parece como si lo estuvieras realmente viviendo, ¿no? Entonces, lo interesante de esta experiencia que escribo es que pude comprobar que lo que había captado del nombre Aldebarán, primero cuando vi la noche estrellada, era real. Y luego se confirmó por medio del sueño y después ya de la investigación para ver si realmente existía esa constelación y existía una estrella o un sol dentro o relacionado con esa constelación. Y así se me fueron despertando ese tipo de vivencias. No voy a platicar todas, ¿verdad? Son muchas. Por eso las plasmé en un libro, ¿no? Para que quede constancia, para cuando yo ya no esté aquí, pues otras personas sepan que esto es posible. Y claro, hay personas que yo conozco que están dando conferencias en diferentes partes del mundo y que hablan de estos temas quizá con mayor amplitud. Y luego me llegó un mensaje, lo que les decía, me llegó ya un mensaje como telepático o mental. Um, Dice, manifestación, son fragmentos nada más. Manifestación visible y tangible de los maestros. Ayuda exterior. Misión, amor. Y yo capté que se refería a los extraterrestres. Por eso la ayuda exterior. Dice, casi podemos asegurar paz mundial. No guerras, no odios, no separación. Naciones unidas, gobierno mundial. Solo la mano de Dios detiene las catástrofes. Hacemos hasta lo imposible porque no suceda. No debe repercutir en el sistema solar. No como antes sucedió. Solo unos saben. Hasta ahí, ese fragmento. Y luego me puse a investigar, bueno, a qué se pudiera referir esto. Resulta que después me encuentro con unas personas que también decían ser contactos con seres extraterrestres. Ellos le llamaban maestros extraterrestres. Eran médicos, los que yo conocí eran doctores, que habían sido enseñados por una señora que decía tener contacto con estos maestros extraterrestres y que le habían enseñado técnicas de curación con lo que ellos llamaban acupuntura electrónica. Y entonces resulta que esta señora, cuyo nombre o era conocida con el nombre de Marla, les había enseñado a un grupo de personas, y entre ellos varios médicos, doctores en medicina, estas técnicas. Y estos doctores, perfectamente preparados en el campo médico, habían aceptado las enseñanzas a través de esa señora que no era doctora, de cómo ahora usar esta técnica para ayudar a los enfermos. Entonces yo conocí a uno de estos doctores
se apellidaba Ordaz o se apellida Ordaz, doctor Ordaz, y tuvimos una buena relación. Y ellos hablaban también de algo parecido a todo esto, ¿no? Y me llamó la atención que entre las enseñanzas que ellos manejaban, decían que los asteroides que hay entre la órbita de Marte y Júpiter, supuestamente había sido un planeta que había explotado hace muchísimo tiempo y que esos eran los asteroides. Entonces no sé por qué yo lo relacioné, lo que yo recibí de no debe repercutir en el sistema solar, no como antes sucedió, con esta posibilidad de que se refirieran a ese mismo suceso, es decir, que por eso decían ya no más guerras en este planeta, para que no nos fuéramos a destruir como planeta. Por eso decía Dios, solo la mano de Dios detiene las catástrofes. Lo espiritual, dice otra parte del mensaje. Dice, se complementarán los mensajes unos con otros. Hay que tener la mente abierta, dispuesto a escuchar y a ser corregido aún por los más pequeños. Lo espiritual debe entenderse como lo marca la nueva era, sin dogmas ni fanatismos. Embajadores a los dirigentes de este mundo para la unión de todos. Misioneros nuestros llevarán el mensaje y se convertirán. Sencillez, verdad. Y vienen más cosas, el mensaje es bastante largo. Este es de otro mensaje posterior. Dice, hay que sentar las bases para la humanidad futura. Conforme aumenten las vibraciones del planeta, saldrán del mismo, por la ley de atracción y repulsión, las almas que no vibren en armonía con la Tierra. Solo entonces se podrán tirar abajo las barreras que impiden la fraternidad en el mundo. Surgirá una nueva concepción espiritual para la humanidad, una filosofía integral, sin dogmas ni sin fanatismos, de carácter social, científico, esotérico y cultural, donde cada cosa que se realice se entienda y se comprenda. Aún no ha llegado la hora de que esto suceda, mas es menester preparar las conciencias de los ciudadanos para que cuando vengan los síntomas del establecimiento de la nueva filosofía, los que estén la acepten y formen núcleos de familias espirituales que trabajen de acuerdo a los nuevos principios. Dice, esto parece un sueño, un bello y hermoso sueño, pero está en el plan divino y así ha de suceder. Para esto es menester dejar de pensar en forma individual o de grupo y cambiar la polaridad hacia el nivel mundial. Es el siguiente paso. Dice, ya están trabajando todos aún sin plena conciencia, porque piensan que está pronto a suceder algo que traerá cambios al mundo y a la humanidad. Ahora es necesario encauzar esos pensamientos, porque son energía que debe dirigirse a un punto común para conseguir lo que se busca. Amar a Dios y amar a todos los seres. He allí el objetivo. Y así como empecé a recibir este tipo de mensajes, que los comparto en este libro, también comencé a tener más sueños de diferentes tipos de seres extraterrestres, algunos con una fisonomía muy diferente a la nuestra. Mi amigo, que les comento, José Guadalupe Ramírez, es el nombre de mi amigo, él ya no está con nosotros, ya murió hace 1 o 2 años. Él también tuvo muchísimas revelaciones de estas y con seres extraordinarios. Espero que en alguna ocasión pueda platicar de las experiencias de mi amigo. Hay muchas personas en el mundo, ustedes saben, que afirman ser contactados
con diferentes humanidades de otros planetas. Ahí está esto, para que lo analicemos, lo veamos con una mente abierta. Estos no son dogmas de fe de ninguna manera. Esto hay que analizarlo, hay que cada quien pasarlo por el filtro de su corazón, de su comprensión y tomar lo que nos parezca adecuado o que nos parezca correcto. Luego, después de esto, que eran como mensajes aislados y los sueños que tenía, que podía recordar mis sueños relacionados con este campo de los extraterrestres, pues al mismo tiempo tenía lo otro, la parte espiritual, esa siempre la he tenido. De esa no tengo la menor duda, del contacto con seres espirituales. De esto hay todavía muchas interrogantes. Yo en lo personal tengo todavía muchas interrogantes. No tengo dudas, tengo interrogantes porque está como incompleta la información, así lo siento yo, al menos para mí. Siento que todavía hay mucho más que se va a ir revelando a la humanidad, no a través de una sola persona, a través de cientos de personas en todo el mundo que se está dando este fenómeno de la contactación de seres y también de los abducidos. Fíjense que son dos conceptos diferentes, ¿no? Los contactados, casi siempre la mayoría de los contactados hablan de cosas muy positivas y benéficas para la humanidad y lo que estos seres traen para nosotros como enseñanzas, como el caso de esta enseñanza de acupuntura electrónica que la estuvieron implementando durante mucho tiempo en clínicas incluso, un grupo de médicos en México, en la Ciudad de México, pues es algo como para que nos llame la atención, para investigar, para indagar de la veracidad de estos conocimientos. Por otro lado, tenemos, además de los contactados, los abducidos, que ellos aparentemente son llevados a las naves o al encuentro con estos seres extraterrestres en contra de su voluntad, al menos no de manera voluntaria por parte de ellos. Eso es lo que podemos leer en estos relatos. El caso de los contactados es como un poco más voluntario, más consciente, a veces hasta más incluso deseado, y se da ese tipo de fenómenos. Con todo esto que yo he vivido, puedo hacer algunas recomendaciones o observaciones que nos puedan ayudar. Por ejemplo, en un grupo, si hay un grupo de personas que están reunidos y de pronto una de las personas del grupo ve algo, ve a un ser, ya sea un ser espiritual o bien a un extraterrestre, vamos a suponer. Si nada más esa persona lo percibe y nadie más lo ve, estando ahí, quiere decir que es una visión psíquica, no es una visión física. Esto es muy importante, ver la diferencia entre cuando es una cuestión psíquica o mental y cuando es una experiencia física material. Si varias personas del grupo ven a ese ser ahí, en esa reunión, puede ser que también sea de tipo psíquico, no físico. Si lo están percibiendo probablemente con los ojos cerrados o en concentración, lo más seguro es que sea una visión de tipo psíquico. Sin embargo, puede ser que ese ser baje su vibración, su frecuencia de su vibración, y se haga como más visible. Cuando puede bajar su vibración un ser, ya le podemos tomar una foto con el celular, porque los celulares o una cámara fotográfica tienen un rango de captación diferente al ojo físico de nosotros. Por eso es que muchos avistamientos de ovnis no se ven a simple vista. Es decir, la persona toma una foto de una nube, de un paisaje, qué sé yo, y de repente cuando revelan la foto, cuando ves la foto, resulta que ahí está una especie de ovni. Vamos a llamarle así, objeto volador no identificado. Que si no se alcanza a apreciar bien si es como una nave o simplemente un ovni.
Ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de que esa figura o ese artefacto está en una rata vibratoria que es posible que la percibamos a través de las cámaras o a través de los celulares, de una fotografía o de un video. Cuando ya es visible al ojo humano, por decir algo, entonces estamos hablando que ya está en un nivel, digamos, como en esta realidad, en la tercera dimensión, en esta realidad. Entonces, en una reunión o cuando alguien dice que tuvo un encuentro con un ser, digamos, extraterrestre, y lo más seguro es que sea una percepción psíquica. Lo que sucede es que las percepciones psíquicas son tan fuertes, tan impactantes para el que la está teniendo, que casi puedes asegurar que es físico y sin embargo no es físico. Y es lo que yo pienso de muchos discursos que he estudiado, que he visto en diferentes partes del mundo, que de los famosos abducidos, sobre todo los abducidos y algunos también de los contactados, que aseguran haber tenido un encuentro físico y cuando lees la narrativa de la persona, me quedan muchos interrogantes y cualquier persona con cierto nivel de criterio, de inteligencia, de razonamiento o de pensamiento crítico, pues va a encontrar muchas lagunas en la descripción del suceso. Por eso yo me atrevo a afirmar que la mayoría de estos encuentros son a nivel psíquico y la persona lo vive como si fuera a nivel material. No descarto la posibilidad de que sí haya habido personas que hayan tenido encuentros físicos, materiales, desde luego. Si ya tienes un encuentro psíquico, si ya existen estos seres y están aquí de alguna manera, pues ya nada más lo que sigue es que bajen su vibración de alguna forma para que los puedas ver ya en esta realidad nuestra. Puedes tomar una foto, un video, qué sé yo, una evidencia. Pero la mayoría casi no hay evidencias. Eso me pone a mí a dudar un poco, no del fenómeno extraterrestre, para mí es un hecho, sino de la descripción de ese suceso por parte de esa persona. Imagínense que yo les platico lo que les platiqué anteriormente de la experiencia y empiezo la descripción desde que estoy parado en un campo viendo la nave y que estoy subiendo y todo eso. Si alguien escucha eso, pues puede pensar que yo tuve un encuentro físico. Por eso hago la aclaración, no, espérate, yo estaba físicamente, igual que mi amigo, en una reunión de oración y de meditación. Es más, yo estaba inconsciente de alguna forma, mi amigo sí estaba consciente y estuvimos esa experiencia. Pero eso es una experiencia a nivel psíquico, mental, no es físico, material. Eso es muy importante. Ahora, ¿hay evidencias de naves extraterrestres físicas? Sí. Ha habido muchas historias donde ven un grupo de personas descender a una nave en cierto lugar y cuando ya se acercan al lugar, la nave ya despegó, pero se ve la marca en el suelo donde algo estuvo ahí emitiendo quizá una radiación y se puede medir la radiación en el suelo o el efecto en el piso de algo como si hubiera aterrizado y luego se hubiera regresado. Eso existe. Hay bastantes historias y con varios testigos al mismo tiempo, que sería muy difícil que se pusieran de acuerdo nada más para contar una mentira, ¿no? Entonces, sí es posible, desde luego, es posible, pero en muchos de los casos, fíjense bien cómo nuestra propia mente nos puede jugar ciertos juegos psicológicos. Voy a explicar por qué. Entonces, tenemos que una persona puede tener una visión de algo, ya sea de una nave o de un ser ahí en su lugar donde estás, pero es una visión psíquica porque si tú le tomas una foto, pues no aparece nada. Si viene otra persona, no ve absolutamente nada, más que la persona que tiene la capacidad psíquica de ver eso. Es como el caso de los fantasmas, como el caso de las personas que tienen estas capacidades extrasensoriales. Es bastante estudiado este fenómeno, pero ahora lo estamos conectando con los visitantes extraterrestres. Luego, si varias personas perciben lo mismo, ya sea un ser espiritual, un espíritu desencarnado o bien un extraterrestre, que supuestamente él tiene un cuerpo material,
y está en una nave y se está de alguna manera proyectando desde la nave a este lugar, a esta reunión, lo más seguro es que sea también una proyección psíquica de ese ser. Voy a explicar por qué. ¿Por qué pienso eso, no? Ha habido muchos testimonios de personas aquí en nuestro planeta que han podido, ciertos seres a los que se les conoce como maestros espirituales, que han podido proyectarse de un lugar donde están ellos físicamente a otro lugar en un cuerpo, digamos su cuerpo astral, pero densificado en diferentes niveles. Y entonces personas los han podido ver en otra parte. Como el caso en la religión, también tenemos casos de bilocación, se llama en estos estudios paranormales, de estar en dos partes al mismo tiempo. Pero en una estás físicamente, pero en la otra no estás físicamente. Es una proyección, pero visible para muchas personas o para todas las personas. Habría que ver si esa visión que todas las personas están viendo la puedes tocar o no la puedes tocar. Si no la puedes tocar, es una visión tipo holograma, lo que ahora llamamos hologramas. Es una visión holográfica. De hecho, muchas de las naves que vemos pueden ser proyecciones holográficas para evitar pues ataques o la violencia de los seres humanos primitivos, porque todavía estamos muy primitivos en comparación a los visitantes. Entonces, eso puede ser, es una posibilidad, no lo puedo afirmar. Pero también las presencias de personas que dicen, es que vi a un extraterrestre que lo vi caminando y todo, puede ser una proyección holográfica. Eso se ha podido ver aquí en el planeta Tierra con personas que viven aquí. Hay un libro muy bonito escrito por Paramahamsa Yogananda, un gurú hindú, que él narra la historia del hombre de dos cuerpos, así lo narra él en su libro. Y era un gurú, era un yogi que se ponía en meditación en su cuarto, en su casa, y lo veían en otra parte, caminando y platicando con la gente. Pero tú ibas y él físicamente estaba allí en meditación, lo que andaba afuera. Y en la India hay un nombre para esto, se le llama el Mayavi Rupa. El Mayavi Rupa es un cuerpo ilusorio que los grandes adeptos o grandes iniciados o grandes maestros pueden en un momento dado, ya sea consciente o no consciente, proyectar. Y ese cuerpo, ese Mayavirupa, puede ser visible para muchas personas e incluso bajar su vibración y ser tangible, es decir, poder tocarlo. Y ahí sí ya es una materialización. Sin embargo, es una materialización de un cuerpo psíquico, de un cuerpo astral. El cuerpo físico de la persona está en otra parte. Esto es muy interesante, este fenómeno, porque eso explicaría mucho lo de algunos de los fenómenos de tipo extraterrestre o de los contactos extraterrestres. Sí, es que aquí estuvo el extraterrestre, a lo mejor no estuvo el extraterrestre en sí, sino mandó una proyección psíquica, vamos a llamarle así, y la puede materializar incluso o dejarla en nivel holograma. Si la deja en nivel holograma, si tú le pasas la mano así, pues lo atraviesas como un fantasma. Lo ves, pero no lo puedes tocar. Pero si lo tocas, quiere decir que ya está materializado. Hay otro caso dentro de la sociedad teosófica de este tipo de dones de personas de aquí de la Tierra. Si eso han podido hacer seres de aquí de la Tierra con un cierto avance espiritual, imagínense lo que puedan hacer seres más avanzados que nosotros en muchos aspectos. Hay una narración del coronel Olcott, el compañero de Madame Blavatsky, los cofundadores de la Sociedad Teosófica en 1875. Él estaba en Europa, en un cuarto, estaba solo, y había un maestro espiritual en la India, encarnado en la India, con el que tenían comunicación la señora Blavatsky y el coronel Olcott, sobre todo la señora Blavatsky, que era una persona muy sensitiva, con grandes dones psíquicos. Ella tenía comunicación mental, telepática, espiritual con ese maestro, aunque también según las crónicas, también lo vieron físicamente, lo fueron a visitar. Pero en este caso, uno de estos maestros, porque eran varios, uno de estos maestros se presenta
en el cuarto de hotel donde está el coronel Olcott, totalmente cerrado, y de pronto él pasa de un cuarto a otro y ahí lo ve, y se asusta, ¿verdad? Y era un tipo, pues él lo conocía porque sabía de ese maestro y de repente está allí, aparentemente físicamente, con turbante, con su vestidura hindú y todo, ¿verdad? Y se pone a platicar con él. O sea, es audible, su voz es audible es en esta dimensión, lo ve en esta dimensión, según el relato del coronel Olcott. Y empiezan a platicar. Y luego, como evidencia de que había sido una experiencia real y no una cuestión imaginaria o una alucinación por parte del coronel Olcott, que no era una persona tan sensible como lo era la señora Blavatsky, Madame Blavatsky, le deja su turbante. Y dicen los escritos y dicen las historias que ese turbante el coronel Olcott lo llevó luego a un museo de la Sociedad Teosófica y ahí se encuentra por ahí, ¿verdad? Yo lo leí esto, así es que vamos a dejarlo como una posibilidad. Sí, estas historias ya existen en el planeta Tierra, pero dentro del campo espiritual. Lo nuevo es que estén apareciendo ahora dentro del campo de los visitantes extraterrestres, pero son los mismos fenómenos, muy parecidos. Proyecciones psíquicas, proyecciones holográficas y materializaciones. Ahora, vuelvo a repetir, no dudo de que en un momento dado estos seres en una nave física que ya estén aquí en el planeta Tierra puedan descender en cierto lugar y ellos bajar de la nave físicamente bajo cierta protección que ellos deban de tener por la contaminación y por la diferencia de atmósferas, qué sé yo, vamos a suponer que tengan esa tecnología y que se hayan topado con alguna persona y lo hayan invitado a subir a su nave tal y como hay algunos relatos. Así es como lo narran algunas personas. Pues es que yo vi la nave, me acerqué, me invitaron y subió a la nave y no sé si lo llevaron por ahí un viaje y luego ya lo regresaron a la persona. Y luego narra sus experiencias, hasta escriben algún libro o qué sé yo. Vamos a suponer, ¿es posible? Sí es posible. Ahora, en muchos otros relatos que no se vean así tan físicos, puede ser que sean como estos fenómenos del Mayavirrupa o la proyección de un cuerpo psíquico y luego materializado. También es factible y quizás eso explique muchas más todos estos relatos que existen, donde de repente la persona dice que está en su cuarto, de su casa, y de repente aparece ahí un extraterrestre y no sabe ni cómo el extraterrestre se lo lleva a la nave y no supo ni cómo, si se desmaterializaron y luego se volvieron a materializar o cómo se trasladaron. Esto es fácilmente o es más fácil entenderlo si es una experiencia psíquica. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento de la Biblia atribuido a San Pablo, creo que es en Hechos, donde narra algo así San Pablo. Dice, conoció a un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, subió hasta el tercer cielo y vio y escuchó cosas que pocas personas han visto y escuchado. Pero lo interesante del relato es que dice en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso significa que ya ellos concebían que nosotros no somos el cuerpo físico solamente, que somos un ser espiritual, un alma que puede proyectarse fuera del cuerpo. Por eso dice en el cuerpo o fuera del cuerpo subió hasta un tercer cielo o hasta el tercer cielo. Lo narro esto nada más para que veamos cómo estas narraciones o estos relatos que se ven en el campo espiritual, en el campo místico, en el campo espiritista, en el campo esotérico, son de mucho tiempo atrás. Hay muchos libros, mucha evidencia de personas que dicen que han vivido estas experiencias. Yo en otro de mis videos narro el que una persona que yo conocí de este grupo donde yo iba, en una ocasión se encontró con un maestro espiritual aparentemente materializado y platicó con él, se saludaron, se abrazaron, el maestro le reveló muchas cosas de su vida, de él, que él no sabía, incluso le invitó y se tomaron un refresco ahí en una avenida de un mercado en la ciudad donde yo vivo,
en Monterrey, Nuevo León, acá en la República Mexicana. Esa persona yo la conocí, es una persona que estaba sana, perfectamente bien y que no tenía por qué mentir o inventar una historia de esa naturaleza. Es una persona que tenía también capacidades psíquicas de ver, de escuchar, un montón de cosas, pero estaba pasando por una situación difícil y tiene este encuentro con su maestro. Y este personaje le dice, yo soy tu maestro espiritual, y le da su nombre y todo. Y hay otro fenómeno interesante allí en ese encuentro, porque este maestro espiritual le dice, acuérdate que esto tú y yo ya lo habíamos platicado antes. Y entonces mi amigo le dice, pero ¿cuándo? Si es la primera vez que tengo este encuentro contigo, de esta manera. ¿Cómo que ya habíamos platicado antes? Y le dice, acuérdate que estábamos en cierto lugar de Nuevo León, hay un río muy bonito y ahí estaban sentados a la sombra de un árbol y estaban platicando. Eso le dice el maestro a mi amigo. Y en eso mi amigo le pasa lo que a mí me pasó, se le despierta su memoria y dice, ay, sí es cierto, pero yo tuve un sueño contigo. Ahora recuerdo que yo ya te conocía, pero en un sueño, le dice mi amigo. Y el maestro le dice, es que no fue un sueño, fue una experiencia en otra dimensión, por decir algo, en otro plano. O sea que muchos de nuestros sueños en realidad no son sueños, pueden ser experiencias en otro plano de conciencia, que se conoce como el plano psíquico y que tiene varios niveles de frecuencia, según he estado investigando posteriormente. Pero aquí está el fenómeno otra vez de cómo puedes haber tenido una experiencia y olvidarte y luego a los muchos años, en el caso de mi amigo, a varios años después, recordar. Y entonces su maestro espiritual, que él se encontró físicamente ahora, resulta que él ya lo conocía internamente, pero no lo tenía registrado en su memoria. Ni siquiera sabía que existía en su memoria actual, hasta que tiene este encuentro. Algo parecido a lo que a mí me pasó de tener una experiencia estando en una reunión de oración y de meditación, no acordarme de nada hasta el día siguiente gracias a que mi amigo también tuvo una experiencia semejante. Entonces, esto se los comparto para los que les gustan estos temas, que a lo mejor tú también o ustedes también que me están viendo o escuchando hayan tenido experiencias tanto del mundo espiritual como del mundo extraterrestre, pero quizá todavía no las recordemos. No duden que después de esta plática conmigo, que estamos teniendo esta plática de amigos, de compañeros, de investigadores, se vaya a despertar algo en tu memoria. Espero que sí, que luego me lo platiques. Oye, fíjate que después que vi tu video me acordé o tuve un sueño o recibí un mensaje o algo. No lo duden ni tantito, porque así funciona esto. Así es como yo he visto. Te encuentras con alguien, a veces es un libro, a veces es un video, a veces es una persona, a veces es un sueño, y eso, ¡pum!, te provoca ese despertamiento. Porque nosotros tenemos mucho más en nuestra mente de lo que normalmente procesamos para la vida cotidiana. Pero bueno, voy a continuar. Um, Después de estos como mensajes que me llegaban de vez en cuando, ya vino como un contacto telepático. Y esto sucedió en 1993, 17 años después de la primera experiencia. Y estaba yo en meditación y empiezo a escuchar un mensaje en mi mente. Y escribí esto: mensaje de hermanos del espacio exterior, extraterrestres. Me preguntaron si no tenía miedo. Lo primero que me llegó es, ¿no tienes miedo? Y contesté que no, porque aun cuando sus cuerpos fueran diferentes a los nuestros, en lo interno somos iguales. Yo todavía no sabía eh, cómo era su imagen física de estos seres que me habían estado... acuérdense que cuando subí a la nave, en esa proyección de conciencia, yo no vi a nadie, o no recuerdo haber visto a nadie, ¿no? Entonces, no tenía muy claro cómo pudiera ser, si eran muy diferentes a nosotros o eran parecidos a nosotros. Dice, me explicaron del plan divino para la humanidad terrestre, preparación de comunicación abierta con los hermanos del espacio en la nueva era. Trabajan en colaboración con los grandes maestros del cósmico.
Es el nombre con el que se le conoce o se designa a los guías espirituales en algunas escuelas metafísicas o místicas, grandes maestros del cósmico, a los seres espirituales. Pero realmente este nombre, si lo captamos, abarca mucho más que el planeta. Por eso es grandes maestros del cósmico, no nada más del planeta Tierra. Entonces es un hombre, por ejemplo, que en el grupo donde yo iba y también en la Orden Rosacruz, se le conoce a los maestros espirituales como maestros del cósmico. Y uno se pudiera pensar, ¿por qué no nomás del planeta Tierra, verdad? Si son los que están aquí con la humanidad terrestre. Quizá hay un trasfondo en esto se lo digo a mis hermanos Rosacruces, quizás hay un trasfondo en este nombre de esta designación. Así se le reveló a ciertas personas, grandes maestros del cósmico. Si lo entendemos ahora, pues, ¿qué tal si también así, si aquí hay maestros espirituales en una humanidad que apenas estamos avanzando en cierto nivel, que estamos apenas en la civilización, todavía nos falta pasar a la planetización, que es cuando ya no haya barreras y toda la humanidad sea una sola y estemos más integrados como una familia humana? Ese es el siguiente paso que ya muchos filósofos han vaticinado o han previsto y muchos profetas también. ¿Qué tal si en otros planetas, donde hay también humanidades que están ya más avanzadas que la nuestra, pues allá también tienen que tener sus guías espirituales? Esos maestros pues vienen siendo los mismos, nada más que allá están en ese planeta y acá están en este planeta. Entonces, el título que en algunos grupos de contactados le llaman a sus guías espirituales como maestros extraterrestres tiene bastante sentido, porque también nos están enseñando, como ya lo mencioné anteriormente. Dice, muy clara la captación y muy semejante a mis contactos con los maestros y con mi ser interno. Dice, la comunicación es de una vía, es decir, si yo quería hacer una pregunta no me la contestaban, nada más era lo que venía de ellos a mí, de ellos a mi mente. Yo no podía hacer una pregunta, pero no sé cuándo iba a venir la respuesta. Yo lo entendí como cuando un profesor le está enseñando a un alumno y el profesor ya tiene su plan de enseñanza y dice, espérate, ahorita te voy a enseñar la tabla del 2. Y tú le preguntas, oye, ¿cómo está la tabla del 4? Y luego, ahora te voy a explicar la tabla del 3 y ahora la del 4. Y ellos llevan su orden de enseñanza. Y a uno como discípulo o estudiante tenemos que ser pacientes y seguir el proceso de enseñanza. Después vino un segundo contacto. Dice, aquí ya me habló en primera persona, es decir, no en plural, sino como si fuera un solo ser que está comunicándose conmigo como telepáticamente, y aquí me dan una revelación que para mí fue sorprendente y todavía lo es. Todavía trato de entenderlo, ¿verdad? Y lo voy a compartir con ustedes mis inquietudes. Dice, me explicaron cómo viajaban. O sea, ¿cómo es que? Porque yo tenía ese interrogante. Bueno, si vienen de no sé qué planeta o a lo mejor de otro sistema solar, pues según los científicos y los astrónomos son distancias tremendas. Se tardarían, incluso a la velocidad de la luz, se tardarían por lo que viaja la luz de un planeta o de un sol a otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacen? Entonces me llegó esta posible respuesta. Dice, me explicaron que viajaban en el hiperespacio o cuarta dimensión y que están ahora en el plano psíquico de la Tierra y desde ahí era el contacto a mi parte psíquica. Dice, ese ser es afín a mi ser interno, a mi yo superior, por evolución espiritual. Que todas las misiones que ellos hacen, al menos estos grupos con los que yo me estuve contactando, se trasladan en cuarta dimensión, o sea, como en algo parecido a lo que llamamos el plano psíquico, o sea, no físicamente, que es difícil entender para mí, me dicen, sí es cierto, cómo es que físicamente entran en el plano psíquico, ¿verdad? Dice que si viajaran en el espacio tridimensional se tardarían muchísimo tiempo, pero también pueden hacerlo, dice.
sea, pueden viajar en el espacio tridimensional. Aquí yo uso mi imaginación, ¿verdad? Para entender, como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Que va a la nave y le encienden un motor especial y pueden viajar y entrar como en portales dimensionales o túneles que dicen que pueden existir en el espacio, según las teorías que hay al respecto, ¿no? De la posibilidad de cómo viajan estos seres de humanidades más avanzadas que la nuestra. Pero para mí esto es como suposiciones, no lo puedo afirmar. No tengo manera de poder tener una comprobación. Lo único que tengo como algo parecido a esto de que dicen que están en el plano psíquico o que viajan en el plano psíquico y que me puede dar un poco de clave o nos puede dar un poco de entendimiento, es como cuando se ven esos ovnis en un momento y de repente como si desapareciera y aparece en el otro lado. Y dices tú, ¿cómo? No, o sea, no se trasladó en línea recta, de un lado a otro, sino de un lado, aquí está, y pum, desaparece y de repente aparece del otro lado, en otra parte, ¿no? ¿Y qué tal si no es que desaparezca y aparezca, sino que saben cómo meterse como a la otra dimensión? Y ahí, como no hay tiempo, y el tiempo no se mide igual, ni distancias, la rapidez es tremenda. Por ejemplo, aquí nosotros, en el planeta Tierra, ha habido casos de teletransportaciones de objetos. Dentro, por ejemplo, de los estudios espiritistas, hubo muchas demostraciones que se dieron en el siglo XIX en diferentes partes del mundo sin ponerse de acuerdo los diferentes grupos o los mediums que estaban sirviendo como intermediarios de espíritus hacia los seres humanos que estamos aquí encarnados. Y hubo demostraciones de teletransportaciones, es decir, un objeto que estaba en la casa de una persona desaparecía y aparecía en otra parte. Esa es una teletransportación. Eso ya lo quisiéramos a nivel científico, los científicos ya quisiéramos, ya quisieran dominar esto para poder teletransportarnos. Imagínate, no tendrías que subirte a un carro para viajar y meterte al todo el tráfico, simplemente a lo mejor con alguna tecnología de tu casa te teletransportas a tu trabajo y luego viceversa. Imagínense lo que puede ser el futuro de la humanidad cuando se lleguen a conocer esto ya como tecnologías, así como ahorita estamos conociendo la inteligencia artificial y los celulares y todo esto, las telecomunicaciones. Esto puede ser. Ahorita lo vemos como una fantasía, ¿verdad? Hay relatos de personas que dicen que ya tenemos, que a nivel científico ya se sabe cómo hacer una teletransportación, pero que todavía no lo comunican al resto de la población. Pero bueno, ahí queda también como solamente el testimonio de una persona. Hay un señor que yo vi en varios videos que lo entrevistaron, diferentes personas, y él afirma, es un abogado de Estados Unidos, él afirma que de niño lo teletransportaban a él y a otros niños al planeta Marte. Por ahí investiguenlo por favor y se lo van a encontrar. Es un personaje que aparentemente está cuerdo, es un trabajador, es una persona lúcida y él habla y afirma que pasaba eso. No, no hay manera de comprobarlo porque no tiene ninguna evidencia, aparentemente, o al menos no se que yo sepa que se haya publicado. Está el caso de este yogi o maestro de la India que de alguna manera se pudo haber teletransportado o haber proyectado su cuerpo psíquico materializado a Europa y él estando en la India, que no sabemos cuál, yo no lo sé, no puedo afirmar cuál de las dos posibilidades es, una teletransportación física, que puede ser, o bien solamente una proyección de su doble psíquico y materializado, también es posible. O sea, hay varias posibilidades. Es lo que les digo, para mí quedan muchas interrogantes todavía, ¿verdad? Y esto es lo más sabroso, lo más interesante, ¿no? Tenemos mucho para investigar y seguir adentrándonos en todos estos misterios. Supe yo de un caso de una tortuga que unos niños la tenían en la Ciudad de México, desaparece la tortuga en la Ciudad de México, ya no la encuentran, y los niños luego viajan a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, y con un tío, y el tío los lleva de visita a otra casa de una señora, y se salen los niños a jugar al patio, y en el patio encuentran su tortuga. Pero
¿Cómo sabían los niños que era la tortuga? Pues porque ellos le habían puesto con marcador o con pintura sus nombres, se lo habían escrito en el caparazón de la tortuga. Y la tortuga se ocultó por allá en la Ciudad de México y apareció acá en Monterrey en una casa que ni siquiera de un familiar de ellos, de los niños. Y como coincidencia, el tío donde estaban viviendo, visitando los niños, eran dos hermanitos, se le ocurrió llevarlos a visitar a una persona. Y luego los niños, pues no van a estar platicando ahí con los adultos, se salen a jugar al patio. La señora tiene un patio grande. Y ahí en el patio se encuentran a su tortuga. Y eso me consta, que conocía a todas las personas, conocía a los niños, conocía a la señora, conocí la casa, conocí el tío, conocí la Ciudad de México, o sea, todo. Me consta que hubo una teletransportación de una tortuga, es decir, de un ser vivo sin sufrir ningún daño. Claro, las interrogantes es, ¿cómo lo hicieron y quién lo hizo? Acá se platicaba que eran los seres espirituales, lo habían hecho como una demostración de lo que se puede hacer. Ahora con esto nuevo los extraterrestres, pues hablamos de tecnología también. Puede ser. Entonces ahí se los dejo para que lo vayamos revisando. Después vino otro mensaje. Dice, ahora el contacto, cuando ya llegué a este mensaje, decía, el contacto es de dos vías. ¿Qué significa? Que yo ya podía preguntar en mi mente a ese pensamiento que me llegaba y como tener un diálogo directo, pero todo en la mente de la persona, en este caso de un servidor, ¿verdad? Dice, ahora el contacto es de dos vías, ya existe el diálogo, pero hay cosas que no puedo captar aún, o bien no puede él decírmelas, porque son para más adelante, como lecciones de un maestro a un alumno, así lo entendí yo. Dice, no hay personas contactos que sean perfectos. De ahí los problemas o incongruencias que a veces se observa en ellos. Es decir, estas personas que han tenido el privilegio de ser contactados de una manera o de otra, ya sea del plano espiritual o del plano o del nivel extraterrestre, somos seres humanos, son seres humanos. Por lo tanto, pueden tener errores y fallas, tanto a nivel humano como a nivel de las percepciones y de las captaciones. Por eso siempre hay que usar el filtro del discernimiento. Te lo platique quien te lo platique, tú debes de pasar todo por el filtro de tu propia comprensión. Si tú has tenido alguna experiencia semejante a esto que estás escuchando, pues es más fácil que lo puedas aceptar. Pero si no, déjalo ahí pendiente. Que esto nazca en ti la curiosidad intelectual para seguir investigando sobre estos temas. Al menos en lo personal, me parecen muy interesantes. Y si te atreviste a ver este video y llegar hasta esta hora que estoy hablando, pues quiere decir que te interesan estos temas. Así es que yo te invito para que sigas profundizando. Como seres humanos encarnados estamos limitados, todos. Y los misioneros hermanos mayores no pueden transmitir la enseñanza en toda su pureza. Por eso las comunicaciones están incompletas. Es lo que les decía, siempre yo he leído de casi la mayoría de los contactados que han publicado libros o los han entrevistado y siempre encuentro lagunas y que pienso que ellos mismos los tienen. A veces hay algunos que hablan con mucha seguridad y dan como si realmente estuvieran muy seguros, perdón la redundancia, muy seguros de lo que están diciendo, ¿no? Afirmando todo. Yo en lo personal soy un poco más precavido porque he descubierto que nuestras percepciones son individuales y podemos tener fallas en las percepciones. Luego en otro video hablaré un poco de cómo funciona la mente de nosotros de tal manera que en realidad nosotros no estamos escuchando los pensamientos de otros seres cuando es un contacto telepático, ya sea espiritual o extraterrestre o de cualquier otro índole, sino que es el mundo de las ideas.
pero nuestra mente y cerebro está diseñado para traducir las ideas a pensamientos y a lenguaje. Eso es algo súper interesante que me llevó muchos años entenderlo. ¿Cómo es que parece como si hablaran todos los idiomas? No es que hablen todos los idiomas. No necesitan hablar todos los idiomas. Si hablas, si te comunicas en el mundo de las ideas, nosotros, los seres pensantes de este planeta, tenemos ya en nuestra mente y nuestro cerebro integrado, como parte del diseño original, la traducción. Del mundo de las ideas se traduce a pensamientos y a lenguaje. Es decir, si yo hablo español, todo lo que yo reciba se va a traducir a español. Pero si una persona habla inglés, todo lo que reciba se va a traducir a inglés. Y así al ruso o al alemán o al francés o al portugués o a cualquier idioma. No es que estén mandándote los mensajes en diferentes idiomas. Se comunican en el mundo de las ideas. Es mucho más fácil. Es el idioma universal. Y es por eso que podemos contactar o comunicarnos con incluso seres espirituales que supuestamente se presentan con la apariencia de una vida pasada de ellos, donde fueron habitantes de algún país diferente al tuyo. Y tú dices, ah, mira, habla perfectamente español. Más bien, habla en el mundo de las ideas y tu mente y tu cerebro están traduciendo. Y por eso no podemos tomar todo literalmente, ni como verdades absolutas, porque ya hay una traducción al idioma y al lenguaje nuestro. Y por lo tanto ya no es el mensaje directo. Por eso siempre tenemos que ser muy precavidos al hacer afirmaciones y dejarlo un poco más abierto, para que todas las personas que reciban el mensaje ahora a través de un emisor nuevo tengan la libertad de escoger lo que les parezca más adecuado y lo que no, lo hagan a un lado. No hay ningún problema. De eso se trata ahora, de que no haya fanatismo y que no haya dogmas de credulidad, sino que si lo puedes comprobar, aquí está la comprobación. Qué bueno. Si no lo puedes comprobar, bueno, entonces lo tomamos como una posibilidad. Nada más. Todo lo que estoy comentándoles para ustedes, para los que no hayan vivido ese tipo de experiencias, por favor, nada más tómenlo como una posibilidad para que más adelante, quizá cuando tú tengas una experiencia, la puedas conectar y digas, ah, mira, sí se puede. O conozcas a alguien de primera mano y digas, ah, conozco a esta persona y es una persona genuina, auténtica, honesta, y dice que le pasó esto y yo pienso que sí, ¿verdad? O cosas por el estilo, ¿no? Um, bueno, hasta aquí, ya me llevé la hora. Hasta aquí voy a hablar de esta introducción al tema de los contactos extraterrestres. Y tengo para otro video hablar de este tema. Ay, perdón, aquí. Se llama el informe Radom. Este fue como la continuación de esto que acabo de compartir, que viene en el libro Camino a la Montaña. Este es otro libro que escribí muchos años después, se puede decir que hace poco, donde recibo esta nueva información, ahora sí, de dónde son estos seres que se estaban comunicando conmigo, porque hasta ahorita lo que he platicado, yo no sabía de dónde venían, ni sus nombres, ni sus apariencias. Simplemente nada más recibía a nivel telepático o mental y su vibración para mí era muy agradable, era muy benéfica. Cuando yo tenía estos encuentros en meditación, me sentía renovado y eso es una buena señal. ¿Cómo sabes? Por ahí en algunos escritos esotéricos se dice, ¿cómo sabes si tu contacto espiritual que hayas tenido en una oración o meditación ha sido real y verdadero? Dice, si después de tu meditación o concentración sales lleno de amor universal, con felicidad, sales con más luz, con más comprensión. Eso es una señal de que tu contacto es real y es verdadero. Es una clave para todos ustedes también.
¿Cómo sabes cuando algo es bueno? Pues te sientes pleno, dices, esto es como cuando lees un libro y dices, ay, este libro me encanta, ¿verdad? Lees otro libro y dices, no, como que no es para mí, ¿verdad? Ves una película y dices, oh, qué maravilla de película. Y otra película, pues sí, estuvo más o menos. Bueno, eso con lo que te identificas es lo que a ti te corresponde. Entonces luego voy a compartir esta revelación, algunas partes, no todo el libro, ¿verdad? Este no está en audiolibro, lo voy a poner en audiolibro, pero todavía estamos en esos procesos de convertir algunos de mis libros a audiolibros. Este sí lo voy a convertir en un audiolibro posteriormente, ya les avisaré. Pero está en Amazon, si lo quieren buscar, si lo quieren ver en papel, también está en Amazon, amazon.com.mx. Se llama El Informe Radon. Y fue para mí también una súper sorpresa el haber podido captar esto y haberlo podido plasmar en la escritura. Los dejo, muchas gracias por acompañarme hasta este momento de este video. Gracias por su comprensión y los espero que me puedan acompañar en el siguiente de esta serie. Que tengan paz interior y sean felices. Hasta la próxima.